Muchos docentes piensan que la enseñanza de la lectura es un proceso secuenciado, en el cual los niños primero deben relacionar las sílabas con un sonido. Luego de muchos ejercicios en los que los estudiantes logran relacionar y asociar las sílabas con sus correspondientes sonidos, pasan a la etapa de la comprensión. Es decir, la comprensión es un proceso final. Sin embargo, cuando a los estudiantes se les enseña a leer de una manera mecánica, relacionando las sílabas con sus correspondientes sonidos, el docente deja en el estudiante el mensaje que leer no es comprender, concepto que determinará su relación con la lectura. La propuesta de escuelas lectoras parte de un principio distinto. Leer es comprender. Es un acto cognitivo y metacognitivo múltiple, para lo cual es necesario tener una intención, por qué y para qué leer. Tener ideas que puedan interactuar con las ideas plasmadas en el texto. Conocer el significado de las palabras, las oraciones y párrafos, tanto en el contexto del autor como el suyo propio. Comprender la intencionalidad del texto, conocer el código alfabético. Leer es interactuar con las ideas de otros. Por lo tanto, enseñar a leer es despertar la curiosidad, el deseo y el interés del estudiante por conocer esas ideas sin importar el formato en el que se le presenten. En una clase deben existir diferentes momentos de lectura. Una dirigida a los niños, en la que el docente lee a los estudiantes con la finalidad de embelezarles con las palabras e interesarles con el contenido narrado. Una lectura de las niñas y niños de al menos 15 minutos al día para que los estudiantes, junto con toda la comunidad educativa, lean libremente eligiendo el texto y la compañía para leer. Y la tercera es la lectura con los niños. En este tipo de lectura, el docente acompaña y ayuda a desarrollar todas las competencias lectoras de los estudiantes. En un proceso que tiene 3 momentos: la prelectura, la lectura y la postlectura. La primera condición para enseñar a leer es despertar en los estudiantes la necesidad de leer y su curiosidad por conocer nueva información o nuevas ideas. A continuación presentamos un ejemplo del proceso de lectura que realiza un docente con sus estudiantes. Las destrezas de comprensión lectora deben siempre trabajarse con textos expositivos, nunca con literatura. El texto propuesto es un informativo sobre los 2 polos. ¡Ay, qué frío! ¿Tienen ustedes frío? Sí. ¿Y ustedes creen que podemos vivir en un lugar donde solo hace frío? No. ¿Creen ustedes que hay un lugar donde hace más frío que aquí? La Tacunga. La Tacunga hace más frío. ¿En dónde más? En Chimborazo. En el Chimborazo. ¿Y más frío que en el Chimborazo? En el Polo Sur. Esta es la Tierra. Analía, ¿podría pasar a indicarme dónde quedan los polos? Aquí queda el Polo Sur y acá el Polo Norte. Muy bien, y en el Polo Norte y en el Polo Sur es donde hace más frío en la Tierra. Sí. ¿Sí? Leer es relacionar las ideas registradas en un texto con las ideas que tiene el lector. Si el lector no tiene un conocimiento base sobre el tema del texto, es imposible la comprensión. Es por esto que es importante, en este momento, desarrollar en los niños los conceptos clave que maneja el texto y el vocabulario nuevo que se considere fundamental para la comprensión del mismo. Vamos a ver por qué nos llegan los rayos solares. Marjorie va a ser el sol. Paola representa la Tierra con sus 2 movimientos, el de rotación y el de traslación. En ciencias naturales aprendimos que la Tierra tiene un eje inclinado con respecto al Sol. Hasta aquí, los estudiantes tienen las herramientas conceptuales y lingüísticas indispensables para comprender el texto y saber para qué van a leer. La docente también reconoció los conocimientos previos que los estudiantes tienen sobre las características del texto, su estructura e intencionalidad, y han planteado hipótesis sobre su contenido. Los estudiantes han movilizado todos sus recursos cognitivos y emocionales y están listos para leer. Si los rayos del sol apenas llegan a los 2 extremos de la Tierra, ¿qué ocurre? A ver, Coraima. Hace mucho frío porque el sol es el que calienta y no llega acá. Pero, ¿qué ocurre en esta franja? ¿Por qué? Porque los rayos del sol llegan directamente. Muy bien, los rayos del sol llegan directamente. ¿Y el Ecuador dónde queda? En la mitad del mundo. En la mitad del mundo, en el centro, ¿no es cierto? Y debería hacer mucho calor. No, porque hay muchas montañas. Si vivimos en la montaña, hace mucho, mucho frío. Pero si vivimos cerca del mar, Hace mucho calor.
¿Dónde en el Ecuador hace mucho calor? En la costa. En la costa, muy bien, en la costa, pero no hace tanto calor porque también hay otro modificador del clima, que son las corrientes marítimas. Las corrientes marítimas son como ríos profundos que están en el mar. Depende de qué temperatura sea la corriente, modifica el clima. Las corrientes que van desde el centro de la Tierra a los polos son calientes. Y las corrientes que van del polo al centro de la Tierra son frías. Pero con el movimiento de la Tierra, las corrientes cambian. A veces salen a la superficie las corrientes frías y a veces las corrientes calientes. Entonces, si atraviesa por aquí una corriente fría, modifica haciéndole más fresco el clima por donde pasa. Pero si es más caliente, calienta más el clima. Cuéntenme ustedes, ¿qué saben de los polos? Hay animales fríos como la foca, los pingüinos y el oso polar. ¿Qué más saben de los polos? También habitan personas como los esquimales. Perfecto. ¿Y ustedes quisieran conocer los polos? Sí. ¿No les parece que es muy lejos? Vea, estamos aquí y irnos a los polos es lejos. ¿De qué otra manera podemos nosotros conocer los polos? Leyendo. Leyendo podemos conocer sobre los polos. Muy bien. Vamos a observar este texto y por su silueta vamos a identificar qué tipo de texto es. ¿Será una receta? No. ¿Por qué? Porque la receta tiene nombre, ingredientes, preparación. ¿Será un cuento, Giselle? No, porque no tiene inicio, conflicto, desarrollo del conflicto y desenlace. ¿Qué será? Vean ustedes la silueta. Informativo. ¿Y dónde encontramos textos informativos? En las enciclopedias. En las enciclopedias. ¿Y para qué leemos las enciclopedias? Para saber más de lo que ya sabemos. Este texto está en una enciclopedia. ¿Y de qué se tratará este texto? De los polos. De los polos. ¿Y por qué sabes tú, Kevin, que es de los polos? En el título dice, ¡achachay, qué frío! El primero y el segundo. ¿Qué dice el primero? ¿Qué sé? ¿Qué sé de los polos, no es cierto? ¿Y aquí? Quiero saber. ¿Qué sé de los polos? ¿Quién me dice? A ver, Coraina. Que hay esquimales. Que viven esquimales. ¿Qué más? Que hace mucho frío. Muy bien. ¿Qué queremos saber? ¿Ahí solo es de noche? Si solo es de noche. ¡Qué buena pregunta! Tú, Anthony. ¿De qué viven los esquimales? Existen varias maneras de leer con los estudiantes. El docente debe conjugar lecturas modeladas, lecturas en voz alta individuales, lecturas en pareja y lecturas en silencio. En los primeros años es importante que el docente modele la lectura y para ello tiene que prepararse para que pueda dar la entonación, pronunciación y ritmo debidos. De acuerdo a la lectura y bajo el criterio de no estropear la comprensión global del texto, el docente se podrá detener en un momento clave de la narración e invitar a que los estudiantes formulen predicciones, resaltando su evidencia lógica y razonable. Vamos a ver un ejemplo. ¿Quiénes serán los esquimales? David. Los esquimales viven en el polo. Pero ¿sabían ustedes que a los esquimales les gusta que les llamen inuits? Los inuits son los habitantes del polo. ¿Y de qué polo serán? Del polo sur. Del polo sur, dice Anthony. Del polo norte. Del polo norte. Continuemos leyendo para saber dónde habitan los inuits. Los niños y niñas deben comprender de una manera explícita que todas las actividades de comprensión lectora que realizan tienen por objetivo comprender mejor el texto leído y dominar las destrezas utilizadas para aplicarlas en otras situaciones de lectura. Es necesario guiarles para que las sistematicen y puedan transferirlas cuando lean de forma autónoma. Ahora bien, existen 3 niveles de lectura: textual, inferencial y crítico-valorativo. La lectura textual se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto. La estructura de las ideas, detalles como nombres, personajes, tiempo y lugar del relato, ideas principales, orden de las acciones y el significado del vocabulario utilizado. Veamos un ejemplo. ¿Qué palabra no entendieron? Paola.
A ver, Coraima, ¿cuáles serían las palabras clave que me dan la pista del significado de fauna? Todos los nombres de los animales, que son osos, zorros, lobos, liebres y morsas. Entonces, fauna, ¿qué significa? Animales. Fauna es sinónimo de animales. Otras actividades que se pueden realizar con esta lectura consiste en parafrasearla, como vemos en el siguiente ejemplo. Vamos a leer el primer párrafo, todos en silencio. En los número 1 le van a comentar al compañero o compañera número 2 lo que el párrafo dice con sus propias palabras. El compañero que escucha va a estar atento a ver si el compañero dijo todo lo que decía el párrafo y si no se equivocó, y terminan con una pregunta. ¿Qué le hace? Se trata de que los esquimales viven en los polos y que el polo sur y el polo norte tienen diferencias. ¿Qué diferencia hay entre el polo norte y el polo sur? No sé, hay que seguir leyendo. Otras actividades para este nivel de comprensión lectora pueden ser: establecer relaciones explícitas entre partes del texto. En este caso, encontrar las semejanzas y diferencias entre los dos polos y plasmarlas en un esquema. Que los estudiantes no se limiten a contestar preguntas, sino que interroguen al texto. Establecer relaciones entre la experiencia del lector con las escritas en el texto. La lectura inferencial trabaja sobre la información no dicha en el texto, pero cuyos significados y sentidos son permitidos y sugeridos por el mismo. La lectura inferencial exige que el lector analice la información y la relacione. Veamos un ejemplo. Ustedes van a recibir una hojita y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué será que solo los militares y los científicos habitan el Polo Sur? No se olviden que la respuesta a esta pregunta está en el texto. El texto tiene las pistas para responder a esta pregunta. Vamos a comentar las respuestas que ustedes escribieron, ¿sí? El polo sur es más frío que el polo norte y por eso la vida es más difícil. Muy bien. ¿Y por qué? Porque en el polo sur no hay vegetación y hay menos fauna. Y casi no hay fauna. ¿Qué dice Kevin? ¿Cuál es tu respuesta? Porque los militares y científicos permanecen poco tiempo, porque hace un frío extremo. Otras preguntas que permiten mediar la lectura inferencial pueden ser: ¿qué tipo de vivienda utilizan las personas que viven en el Polo Norte? ¿Qué rol juega la corriente marina en el clima del Polo Norte? O ¿las corrientes que bañan el Polo Norte son más calientes que las del Polo Sur? ¿Por qué? Con esta información previa y la que proporciona el texto, se construye una nueva idea. Es importante guiar a los estudiantes para que establezcan relaciones e infieran nuevas ideas. La lectura crítica desarrolla la posibilidad del lector de tomar distancia del contenido del texto y asumir una posición sustentada al respecto. Es necesario guiarles en la elaboración de una opinión argumentada. Por lo tanto, preguntar a los estudiantes si les gustó o no el texto no desarrolla en ellos el nivel crítico valorativo. Veamos un ejemplo. El texto habla de esquimales. ¿Qué les parece? El señor escribió mal porque a los inuits no les gusta que les llamen esquimales. El docente puede formular preguntas que desarrollen este nivel de lectura crítica. Ahora, ¿es pertinente el título Achachay, qué frío? A mí sí me gusta el título porque nos invita a leer. A mí no me gusta Chachay porque solo entendemos de la sierra. Ahora vamos a conversar sobre los habitantes del polo. Que son capaces de adaptarse a climas extremos. Fabulosos, muy bien. ¿Qué dices tú, Marjorie? A mí me parecen personas muy valientes porque viven en una región difícil. Bien, ¿recuerdan ustedes la poesía que aprendimos? Sí. ¿Cómo se llamaba? Yo no tengo miedo. Perfecto. A ver, vamos a recitarla. Este proceso de enseñanza de la lectura se debe realizar con los estudiantes que todavía no conocen el código alfabético, porque leer no es solamente relacionar los fonemas con los grafemas, sino interactuar con las ideas registradas en un texto. Un docente de primero de básica puede utilizar la estrategia: los estudiantes dictan, la maestra escribe, y luego de construir el texto, realizar este proceso de comprensión lectora. A ver, ¿cuál es el título? Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, pero un ratito, no es lo mismo hablar que escribir. ¿Cuál sería la primera palabra? Yo. Yo, muy bien.
¿Cuál es la siguiente palabra? Perfecto. ¿Y la otra? Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Y tengo miedo es una sola palabra? No. ¿Cuál sería la siguiente palabra? Tengo. Tengo. En la construcción del texto, la docente va mediando poco a poco a que los estudiantes reconozcan que una cosa es el lenguaje oral y otra el escrito. Aprenden a controlar el lenguaje y empiezan a identificar las palabras de la cadena hablada. Este aprendizaje es clave tanto para la lectura como para la escritura. El docente registra el poema, releyendo coralmente lo escrito, señalando palabra por palabra y preguntando cuál es la palabra que continúa hasta que concluye la escritura del poema. Una vez que entre todos construyeron el texto, se puede trabajar los 3 niveles de lectura. En el fondo de mi casa hay un oso rezongón, 2 panteras, 3 jirafas y un cachorro de león. Nivel textual. ¿Quién me dice qué clases de animales estaban en la casa? Había un león, Un león, jirafas, panteras. y un oso. Nivel inferencial. ¿Por qué la persona que recita el poema no tiene miedo? Es que las fieras son de trapo. Nivel crítico valorativo. ¿Por qué pueden estar en esa casa las panteras y las jirafas juntas? Porque son de trapo. Muy bien, Melanie, porque son de trapo. El docente junto con los estudiantes continúa analizando y encontrando significados en las ideas que presenta el texto. Lograr la comprensión lectora en los niños y en las niñas no solo desarrolla la capacidad de relacionarse mejor con los demás, ejercita su capacidad analítica y de reflexión y sobre todo les permite desenvolverse con mayor eficiencia en todos los ámbitos del conocimiento.